Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra de quebranto y con amor me guía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán mi mente, refrescanse mis labios con aguas de su fuente. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Su amor me ha bendecido y alegra el alma mía, su nombre es en mi oído, dulcísima armonía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Me gozo en alabarle, y cuando deje el suelo, por siempre de exaltarle, con ángeles del cielo. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Nunca desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, de sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, si
miércoles para cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos. Bienvenidos a este culto de día miércoles a través de esta transmisión. Alabamos, glorificamos el nombre de Dios por sus muchas misericordias para con cada uno de ustedes. Una de esas bendiciones vamos a tenerla en esta tarde-noche, que es el estudio de su palabra. Por ello quisiera invitarlos a que vayamos por nuestras Biblias y vamos a abrirla en el libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo 16. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Si lo tenemos juntos, vamos a darle lectura. Dice de la siguiente manera: Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Oramos. Querido Padre, muchas gracias porque hasta esta mitad de semana has sido bueno con nosotros. Gracias por la vida, por nuestras familias y por la oportunidad de tener tu palabra para poder estudiarla. Háblanos en esta noche y enséñanos las lecciones que quieres que nosotros aprendamos. Te invitamos a nuestro estudio en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Ruth nosotros encontramos una historia hermosa que ocurrió en el tiempo de los jueces. Aproximadamente algunos historicistas lo posicionan entre el año 1300 y 1250 a.C. Una historia que tiene muchas enseñanzas, que tiene muchas lecciones. Siempre hemos visto a esta historia porque más de uno la conoce y la hemos presentado desde la perspectiva de una mujer de fe, tanto Ruth como su suegra Noemí. Sin embargo, esta noche quisiera presentar la historia de Ruth desde una perspectiva de una historia de la fidelidad de Dios para con su pueblo. La historia de Ruth, del libro de Ruth, como protagonista la misma, tiene infinidad de lecciones para nuestra vida, desde la relación de amistad de una suegra con su nuera, pasando por una historia de testimonio, hasta la conversión de una mujer extranjera a la fe de Israel. Esta historia es muy probable que nos muestre la realidad de la vida de los seres humanos. Cuando nosotros comenzamos a leer los primeros versículos de esta hermosa historia, nosotros encontraremos allí que hay mucha crisis. Por eso decía hace un momento que posiblemente sea la historia de los seres humanos. En nuestra vida siempre vamos a enfrentar momentos difíciles. La vida de esta familia de Noemí con su esposo Elimelech, sus hijos, y después dos integrantes más de una nación pagana conocida como Moab, nos presenta entonces que en la vida hay momentos de pérdida de bienes materiales, pérdida de familia, de amigos, de vecinos, pero hay algo más duro y difícil en la historia, que es la pérdida de familia, de esposo y de hijos. Y eso es lo que nosotros encontramos, pero por encima de todo ello nosotros vamos a encontrar el amor grande de Dios por sus hijos. Encontramos a un Dios que tiene el control de todas las cosas. Por eso es que el mensaje de esta noche tiene la intención de presentar a Ruth como la historia de un Dios fiel. ¿Qué les parece si me acompañan leyendo una parte de la historia de esta mujer llamada Ruth? Pero previo vamos a conocer la historia de Noemí y su familia. ¿Les parece si leemos a partir del versículo 1 del capítulo 1 en adelante? Dice de la siguiente manera: Aconteció en los días
que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido. Estos primeros 5 versículos nos marcan el contexto, el marco histórico en el que se desarrolla la historia de esta hermosa familia. En tiempo de los jueces, por eso al principio decía, situado alrededor del año 1250 antes de Cristo, periodo en el que se escribe también el libro de los jueces y se relatan las historias. No se sabe a qué periodo de sequía se refiere aquí la Biblia, pero se menciona que hubo un gran hambre. Esa hambre, dice el versículo 1, que movió a esta familia de Belén. Interesante los contrastes que encontramos aquí. Belén significa casa de pan. Y nosotros nos damos cuenta al leer que la casa del pan, Belén, ahora está pasando por hambre. Y tienen que mudarse, esta familia de Elimelech con su esposa y sus 2 hijos, Malón y Kelión, tienen que mudarse a buscar una mejor forma de vida. Y el lugar a donde ellos se fueron, dice la Biblia en el versículo 1, que fue a los campos de Moab, donde había provisión, donde había una mejor forma de vivir que la que estaba ocurriendo en la aldea de Belén. A partir del versículo 3 se nos presenta lo difícil que fue esos 10 años que ellos se mudaron de su tierra natal. Perdió no solamente a su esposo. El versículo 3 menciona que primero falleció Elimelech, su esposo. Posteriormente el versículo 5 nos menciona que también murieron sus 2 hijos. Y termina el versículo 5 de esta manera: la mujer quedó desamparada, sin tener sus 2 hijos y sin su marido. Lo trágico de la historia de esta hermosa familia, que salieron juntos, pero ahora estaba incompleta porque la desgracia los había visitado. No solamente la hambruna de Belén, sino ahora una mujer viuda, una mujer sin su esposo y también sin sus hijos. A partir del versículo 6 las cosas van cambiando. Leemos y dice: entonces se puso en marcha con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, que Jehová tenga de vosotras misericordia, como la habéis tenido conmigo, con los que murieron y conmigo. Es interesante la historia a partir de aquí. Una mujer sin esposo, sin hijos, con sus 2 nueras, que de acuerdo a la costumbre en los tiempos bíblicos, estas mujeres tenían la responsabilidad de cuidar a la mamá de sus esposos. Sin embargo, encontramos nosotros aquí a Noemí rehusando a ese derecho, pensando entonces en el futuro de ellas que con Noemí no podrían tener, dándoles la libertad de elección a que ellos pudieran regresar con sus familias. Y encontramos en los versículos siguientes la insistencia de Noemí para que ellas se volvieran con sus familias, tanto Orfa como Ruth. La historia nos presenta que Orfa, después de 2 ruegos que Noemí le hizo,
regresó. Sin embargo, a una mujer de nombre Ruth hizo 4 insistencias Noemí, y nosotros encontramos la respuesta de esta mujer en el versículo 16, versículo que escogimos para estudio de esta noche. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que vayas, iré. Donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Interesante la respuesta de esta mujer. Una mujer que había sido criado en una cultura diferente, sin conocer de ese Dios, que al menos había un parentesco muy lejano. Posiblemente Moab es descendiente de Lot, sobrino de Abraham. Noemí, por consiguiente, venía del linaje de Abraham. Sin embargo, no había conocido a ese Dios. Con una cultura pagana, la familia de Noemí con su esposo y sus 2 hijos, sin duda alguna, que fueron un buen testimonio. A pesar de la dura crisis, de las circunstancias que ahora estaba viviendo Noemí, sin duda que en ningún momento presentó a un Dios que castiga. Y eso es muy importante que comprendamos en la historia. Y que la lección que podemos extraer es que nunca el Dios que nosotros tenemos castiga a los seres humanos. La Biblia nos presenta en el capítulo 1, en el versículo 1, que hubo un momento de crisis en el pueblo de Israel, específicamente en la aldea de Belén. Esa hambruna, esa crisis que hubo entonces no fue el resultado que porque Dios estuviera castigando a los seres humanos, sino más bien es el resultado, las calamidades, las crisis son el resultado de la desobediencia a Dios. Y esa es la primera lección que nosotros vamos a extraer esta noche de esta hermosa historia. Que las calamidades son el resultado de la desobediencia. En otras palabras, Dios usa estas circunstancias para llamar a los seres humanos al arrepentimiento. Cuando nosotros leemos nuestras Biblias y vamos al libro de Levítico, si podemos ir en nuestras Biblias, libro de Levítico capítulo 26, versículo 26, nosotros vamos a encontrar lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel en su peregrinaje. Y le había dicho de la siguiente manera. Levítico capítulo 26, primero vamos a leer versículos 3 y 4 y luego el versículo 26. Dice así: si andáis en mis preceptos y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, yo os enviaré las lluvias a su tiempo, y la tierra y el árbol del campo darán su fruto. Ese era el resultado de la obediencia a Dios. ¿Qué era lo que Dios le había prometido? Que si andaban en sus preceptos y guardaban sus mandamientos y los ponían por obra, yo os enviaré. Dios enviaría la lluvia a su tiempo y por consiguiente la tierra sería fértil y los árboles darían su fruto. El versículo 26 dice: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres todo vuestro pan en un horno, y os lo devolverán tan bien medido que comeréis y no os saciaréis. El versículo 26, por consiguiente, nos presenta los resultados de la desobediencia. Mientras que por un lado Dios les había prometido que la obediencia a Él se tornaría en bendición, en recursos suficientes, en alimentos en todo momento, lluvia a su tiempo, y como en Palestina se depende de la lluvia, por consiguiente las bendiciones de Dios, como son los alimentos, nunca faltarían. Significa que si Israel estaba padeciendo de hambre, era consecuencia ¿de qué? De la desobediencia a Dios. En la actualidad nosotros estamos viviendo una triste calamidad de una pandemia. Y no sé si usted se haya detenido a pensar cuál es la razón, qué es lo que Dios
está tratando de hacer en medio de esta situación? Posiblemente cuando los momentos difíciles visitan a nuestra familia, visitan a nuestro hogar, nos preguntemos por qué razón ocurren las cosas. Sin embargo, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Dios permitió esta hambruna en los tiempos bíblicos, en la historia de Ruth. Era el resultado de la desobediencia. Pero al mismo tiempo, al vivir esa hambruna, Dios quería hacer reflexionar al pueblo de Israel sobre lo malo que habían hecho y su necesidad de volverse a Él. Tristemente, aún los fieles estaban sufriendo por la desobediencia y por el pecado de unos pocos. La familia de Noemí, junto con su esposo y sus hijos, eran parte de ellos. Es decir, entonces, que la historia de esta noche de Ruth nos presenta que las crisis, las calamidades, en nuestro contexto, la pandemia, es porque hemos desobedecido a Dios. Y Dios las aprovecha para llamarnos al arrepentimiento. Y permitió ciertas crisis en la familia de Noemí porque Dios quería que Noemí presentara a un Dios, a pesar de las crisis, a un Dios que está por encima de todas las cosas y que tiene el control de todo. En medio de la crisis, sin duda alguna, que Noemí nunca presentó a un Dios tirano y cruel. Por eso es que cuando nosotros vemos a Ruth, vemos a una mujer enamorada, no solamente del hijo de Noemí, sino de Noemí misma y por encima de toda, una mujer enamorada de ese Dios. Porque sin duda alguna que a pesar de todas las experiencias duras que había vivido, Noemí nunca presentó a un Dios malo y cruel. Y eso es una lección que nos enseña. A veces en nuestros hogares se habla tan mal de Dios, se habla tan mal de la iglesia, se habla tan mal de los miembros de la iglesia y nuestros hijos lo están escuchando, nuestros vecinos lo están escuchando, nuestra misma familia lo está escuchando. Y cuando esos niños crecen, cuando a esos vecinos les hablamos, no quieren saber nada de ese Dios. ¿Por qué? Porque presentamos a un Dios malo, a una iglesia mala, a miembros malos. Y por consiguiente, ¿qué piensan? ¿Qué dicen? Así soy yo, mejor si voy a ir a un lugar donde son igual que yo, ¿para qué? No debemos presentar nunca a un Dios tirano y cruel. Debemos cuidar nuestras palabras. Noemí es un ejemplo de un buen testimonio. Y es lo que nosotros estamos llamados a hacer, a dar un buen testimonio, aún en medio de la crisis. Las crisis tienen un objetivo de volvernos a Dios. Si hemos perdido, como es el caso de algunas familias, no solamente han perdido trabajo, no solamente han perdido vecinos, a algunos les ha tocado perder familia. Y es la historia tuya la que se ve reflejada aquí. Es la historia de Ruth que se ve entonces en tu vida. Noemí no dependía de las circunstancias para ser fiel a Dios. Ella decidió ser fiel a costa de todas las cosas. Y aun cuando las cosas no marchaban como ella quería, decidió ser fiel a Dios. Primera lección que extraemos entonces en esta hermosa noche es que las calamidades, en nuestro contexto, la crisis de la pandemia, es el resultado de la desobediencia a Dios y una oportunidad que Dios usa, ¿para qué? Para llamarnos al arrepentimiento. Lo que hoy nosotros debemos hacer no es preguntar por qué, sino preguntar cuál es el propósito, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Volvernos a Él. Lo segundo que nosotros aprendemos de esta historia es que ser fieles a Dios es una decisión.
Ser fiel a Dios es una decisión. Y no solamente nos lo enseña la historia de Noemí, sino nos lo enseña en la vida de Ruth. Una mujer con una cultura totalmente pagana, pero que vio en su suegra un ejemplo de ¿qué? Un ejemplo de fe y de confianza y del amor de un Dios todopoderoso. Por eso que ni por las tantas insistencias de Noemí de que se volviera, que pudiera rehacer su vida familiar con la familia de donde ella venía, con la nación de la que ella era parte, tantas insistencias. Si usted lee desde el versículo 8, el versículo 10 y 11, el versículo 12, el versículo 15, 4 insistentes ruegos de Noemí que se volviera. Y me sorprende la respuesta de Ruth. Ruth le dice: suegra, no me ruegue que yo le deje. No me ruegue que me aparte de usted. Porque donde quiera que usted viva, voy a vivir yo. Al Dios que usted sirva, he decidido servir. Pero como que en momentos difíciles, bajo las circunstancias, Ruth también había perdido a su esposo. No solamente Noemí había perdido a su esposo e hijos, Ruth también había perdido. En la vida, querida iglesia, queridos hermanos, amigos, en la vida siempre habrá pérdidas. Y cuando perdemos duele. Creo que muchos me habrán de entender qué significa perder. Pero queridos, cuando se trata de que perdemos, Dios tiene un propósito. Dios tiene un objetivo. Y lo que Dios desea es que nosotros, a pesar de las pérdidas, decidamos ser fieles a Él. Desde el momento que nosotros decidimos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal a través del bautismo, nuestra carrera cristiana comienza. Y el mayor desafío, como lo hemos visto en mensajes anteriores, es mantenernos fiel a Dios. Esta cita del libro de la Educación que dice que Dios necesita hombres y mujeres que se mantengan de parte de Dios aunque los cielos se desplomen. A pesar de las pérdidas, a pesar del dolor, de las lágrimas, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Qué hermoso sería que ese fuera nuestro ruego de todos los días. No me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Así como Jacob en la historia de ese mensaje que tuvimos hace unos miércoles atrás, se asió de Dios y le dijo: no te soltaré si no me bendices. Ruth está exclamando lo mismo. No me ruegues, no lo voy a hacer. A pesar de lo duro que sea la crisis de la pandemia, no me voy a apartar de ti, porque entiendo que el que persevere hasta el fin, ese alcanza. Sin duda que esta mujer de fe llamada Ruth tenía en mente las palabras de aquel patriarca llamado Job. En el capítulo 8, versículo 7, ella sabía que Dios pues tiene el control de todas las cosas. Lo había visto en la vida de su suegra, lo había visto en la vida de su esposo y de su suegro. Y sin duda que tenía en mente las palabras de Job capítulo 8, versículo 7, que dice de la siguiente manera: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será grande. Qué interesante. Ella tenía en mente aquellas palabras del apóstol Pablo de Romanos capítulo 8, versículo 28. Esa hermosa promesa del apóstol Pablo que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios. Eso resonaba. Sin duda que Noemí lo había leído y ella, a través del Espíritu Santo, Dios le revelaba que ser fiel es una decisión. Hoy pueden muchos justificarse al decir: es que aquí me dejó mi papá, esta fue la herencia de mis padres y aquí me voy a quedar. Querido, ser fiel a Dios es una decisión. Salvarse es una decisión que lo tomamos nosotros, que no lo toma Dios. Perderse es una decisión que también nosotros tomamos. Ruth pudo haber lo que Orfa hizo.
irse y continuar adorando a los dioses paganos. Sin embargo, ella ahora estaba resuelta a creer en un Dios todopoderoso, en un Dios que tiene el control de todas las cosas. En medio de esta crisis, querido hermano, amigo, que has perdido desde bienes hasta familia, debo decirte las palabras de aliento de Dios: todas las cosas obran para el bien. Y aunque hoy no entendamos muchas de las cosas que nos ocurren, así como le ocurrió a Noemí, así como le ocurrió a Ruth, por encima de ello, debemos comprender que tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que permite cosas, pero que son para nuestro bien. Lo tercero que nosotros podemos encontrar en esta hermosa historia es que Dios siempre recompensa a sus hijos fieles. Alabado sea Dios por ello. Me entusiasma ver al distrito de Monumento, que a pesar de la crisis se mantiene fiel. Y exhorto a cada uno de los miembros a seguir siendo fieles. Dios recompensa la fidelidad de sus hijos. Ruth no lo sabía y quizá nunca lo supo, que iba a formar parte de la genealogía de la cual vendría el Salvador del mundo. Si usted lee la genealogía del libro de San Mateo, Ruth forma parte de ellos. Forma parte de la genealogía del rey David. Posiblemente nunca lo supo, pero Dios, por su fe, por su amor a ese Dios, la recompensó formando parte ¿de qué? Del pueblo de Dios. Lo cuarto que podemos nosotros encontrar en esta historia es el poder de un buen testimonio. El mayor sermón que podemos predicar es con nuestra vida. Yo te pregunto esta noche, ¿qué están viendo en tu vida? ¿Un ejemplo digno de imitar? En las conversaciones que se escuchan de tu casa para con los vecinos, ¿qué se puede oír? Cuando sales a la calle, cuando te ven caminar, ven en ti un hombre, una mujer como Noemí, que su vida es un testimonio, que su vida es el mensaje, que su vida es el sermón. O ven en ti un Dios cruel, un Dios amargado, un Dios... ¿Qué Dios ven en ti? Ruth vio en Noemí un buen testimonio, que sin más estudios bíblicos, que sin más teología, decidió servir al Señor, pero por el buen testimonio. Ruth, una historia de un Dios fiel. ¿Qué Dios tú tienes? La historia nos presenta que estas dos mujeres tenían un Dios fiel. ¿El Dios que tú tienes es un Dios fiel? ¿Cómo lo presentas ante la comunidad donde vives en medio de esta crisis? Queridos, esta crisis es una oportunidad para reflexionar en nuestra vida. Esta crisis es una oportunidad para que podamos nosotros decidirnos por Cristo Jesús. Mientras que muchos en medio de esta crisis están tomando la decisión de acercarse a Dios, muy probable que otros estén tomando decisiones de alejarse porque las circunstancias no favorecen. La historia de Ruth de esta noche nos presenta entonces una historia de un Dios fiel, una historia de un Dios que recompensa a sus hijos fieles. Me encanta ver en esa genealogía, cuando leo Mateo, una genealogía donde aparece una mujer llamada Ruth. Fue parte de los que esperaban la primera venida de Jesús. Tú y yo estamos esperando también, no la primera venida, la segunda venida de Cristo Jesús. Y así como Ruth, que nos presenta un Dios fiel, ese Dios fiel nos sostendrá si nosotros decidimos ser fieles hasta cuando Él vuelva. ¿Quisieras tú ser un hombre o una mujer de fe? ¿Quisieras tú que vean en tu vida a un Dios fiel? Aprendamos de la historia, que nuestra vida sea el sermón, que nuestra vida testifique de ese Dios verdadero que nosotros conocemos.
Quiero invitarte esta noche para que vayamos a Dios en oración y le pidamos que nos ayude a ser hombres y mujeres, no solamente de buen testimonio, sino fieles a Dios. Querido Padre, gracias por la historia de Ruth, por las grandes lecciones que de ella nosotros extraemos. Ayúdanos a decidir hoy más que nunca a ser fieles a ti, aunque a veces no entendamos las cosas por qué ocurren. Que nuestra vida pueda ser un sermón, una carta abierta, donde puedan ver a un Dios fiel, a un Dios que tiene el control de todas las cosas. Oh Padre, ayúdanos a que a través de esta pandemia podamos reflexionar y tomar la decisión de cambiar nuestra vida y de entregarnos a ti. Sigue bendiciendo a tu iglesia, síguenos llenando con tu presencia y siguen fortaleciendo nuestra débil fe, porque te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Una feliz noche. Siempre el Salvador conmigo, nada soy sin su poder, su presencia necesito, voy sin él a perecer, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, puédeme la fe faltar. Sus palabras me consuelan, cual él nadie puede hablar. Me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, ilumíneme su faz, en la calma, en la tormenta, en la lucha y en la paz, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, sus consejos me guiarán, hasta que esté en la orilla anhelada del Jordán. Me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré.